¿Historias de terror durante la guerra? Sí, pero no como las que se cuentan alrededor del fuego. Imagina una noche helada en un bosque donde nadie se atreve a entrar, no por el enemigo, no por minas ocultas, sino por algo que habita allí desde antes de que los cañones hablaran, algo que respira en la humedad de los túneles abandonados y espera en silencio, como si aún guardara rencor. ¿Alguna vez te has preguntado qué horrores quedaron enterrados en los campos de batalla que nadie volvió a encruzar? Este relato nace de un documento extraviado por décadas, recuperado por un soldado que ya no duerme desde entonces. Una historia real, o al menos eso dicen sus ojos cada vez que intenta contarla. Esta vez la amenaza no fue humana, ni siquiera animal. Era una criatura deformada por la guerra, nacida del odio, del dolor acumulado entre ruinas, entre gritos apagados por el tiempo. No tenía rostro, pero sí presencia, y donde se presentaba, el frío se volvía insoportable. La Segunda Guerra Mundial no solo dejó cicatrices en la historia, también despertó fuerzas que nunca debieron ser perturbadas. Hoy desenterramos una de esas memorias. Bienvenido al canal Relatos Oscuros de Guerras, donde las memorias olvidadas y las sombras ocultas salen a la luz. Si estas historias te llegan, suscríbete al canal para formar parte de nuestra legión. Sin más demora, vamos directo al punto. Imagina esto: un complejo subterráneo alemán, cubierto por capas de tierra húmeda y décadas de silencio. El aire allí abajo no se mueve, solo pesa. El eco de pasos sobre metal oxidado es lo único que rompe la quietud. Un archivo olvidado, enterrado entre ruinas, cenizas y algo que no debía estar allí. Mallory avanzaba con cautela, la linterna en mano revelando corredores vencidos por la humedad. A su lado, el sargento Henri Lafèvre, un veterano de la resistencia francesa con cicatrices invisibles, parecía cada vez más incómodo. Los dos soldados británicos que los acompañaban mantenían la formación, pero sus ojos se desviaban hacia las sombras, como si esperaran que algo surgiera de ellas. ¿Alguna vez te has preguntado qué sucedió realmente en los rincones olvidados de la guerra? En lugares donde ni los cuervos se posan, donde el frío no viene del clima, sino de algo más profundo. Dentro de una de las cámaras colapsadas, encontraron lo que quedaba del archivo: documentos quemados, mapas incompletos, carpetas chamuscadas por fuego antiguo. El lugar olía a polvo, humedad y algo más. Algo metálico y rancio que ninguno quiso nombrar. Los estantes de hierro retorcido parecían haber sido empujados desde dentro, como si alguien o algo hubiera intentado escapar. Y fue entonces cuando la vieron. Bajo los restos de una viga corroída, semienterrada en una esquina oscura, asomaba una figura pequeña. Mallory apartó los escombros con cuidado. No era un archivo, no era un arma, era una muñeca de porcelana. Vestía un uniforme escolar antiguo, de un gris desvaído, con botones diminutos y un lazo mohoso en la espalda. Su cara estaba agrietada, un ojo roto y el otro apenas sostenido por el mecanismo interno. Pero lo que realmente heló la sangre del grupo fueron las manchas oscuras alrededor de su boca, como si hubiera intentado morder algo o a alguien. Henry se detuvo en seco. Su expresión se endureció. El color abandonó su rostro por completo. «No la toquen», dijo en voz baja, con una firmeza casi temblorosa. Mallory, incrédulo, se inclinó. El protocolo indicaba recuperar todo, objeto no identificado, y en su mente racional era solo una muñeca, una rareza, un error en el inventario. Pero en el aire algo había cambiado. El silencio se hizo más denso. Uno de los soldados retrocedió como si el suelo bajo sus botas ya no fuera confiable.
Henry repitió el aviso, esta vez con un tono que parecía venir de alguien que había visto cosas que prefería no recordar. Pero Mallory, impulsado por una mezcla de curiosidad y deber, la recogió. En ese instante, un crujido recorrió la estructura. Un sonido profundo, como si las entrañas del lugar despertaran. Las luces titilaron. La linterna de uno de los soldados se apagó sin razón, y la temperatura, ya gélida, cayó aún más. El capitán miró la muñeca en sus manos. Sentía que su peso era desproporcionado, como si cargara algo más que cerámica. Detrás de él, Henry murmuró algo en francés, una oración o una advertencia. Nadie entendía por qué aquella cosa estaba allí, entre archivos militares de alto secreto, y menos aún cómo había sobrevivido intacta a un bombardeo que convirtió todo lo demás en cenizas. Pero Henry parecía saber más de lo que decía. Había visto ese tipo de objetos antes, reliquias que no pertenecían a ningún ejército ni a ninguna nación, pero que siempre aparecían cerca de instalaciones marcadas por sucesos inexplicables. Mallory quiso preguntar, pero no lo hizo, porque en ese momento sintió algo, una presión en el pecho, como si algo, lo estuviera observando desde adentro de la muñeca. Y, a partir de allí, las cosas empezaron a torcerse. Uno de los soldados desapareció sin dejar rastro al día siguiente. Otro comenzó a hablar en sueños en un idioma que ninguno reconocía. Y cada vez que pasaban cerca del objeto, incluso guardado, sentían como si una voz, una presencia, se activara a su alrededor. Lo que encontraron fue peor de lo que esperaban, porque la guerra deja cicatrices. Pero hay cosas que no cicatrizan, solo esperan. Y lo que se escondía bajo los restos de Mortain seguía esperando. Piensa en el siguiente escenario. Una base improvisada bajo tierra, rodeada de ruinas calcinadas y ecos que no pertenecen a ningún ser vivo. La noche ha caído, espesa y muda, como una manta cargada de presagios. Solo las lámparas portátiles rompen la oscuridad, parpadeando de vez en cuando, como si algo invisible pasara frente a ellas. Thomas Blake, cabo estadounidense, pasaba la noche organizando las cajas rescatadas del archivo. Era metódico, silencioso, hasta que dejó de serlo. Unos gritos cortaron el silencio en medio de la madrugada. Cuando Mallory y Henry llegaron, lo encontraron tirado en el suelo, con el cuerpo convulsionando y los ojos en blanco. Su boca espumaba y sus manos arañaban el aire como si tratara de defenderse de algo que solo él podía ver. En su pantorrilla, una marca, profunda, dentada, como si algo pequeño pero feroz se hubiera aferrado a su pierna con furia descontrolada. La herida estaba hinchada, de un tono enfermizo, y supuraba un líquido espeso y amarillento, con un olor tan fuerte que hizo retroceder a uno de los soldados. Pero lo peor fue lo que Tomás alcanzó a decir antes de desvanecerse. Fue la niña, me miraba y luego se lanzó sobre mí. Un silencio helado cayó sobre el grupo. Henry se acercó lentamente como si ya supiera lo que iban a encontrar. No miraba al herido, sino hacia la caja donde habían guardado la muñeca. No la tocaba, no hablaba de ella, pero su cuerpo entero parecía tensarse ante su mera presencia. Blake fue trasladado de urgencia al hospital de campaña más cercano. Los médicos, al ver la herida, hablaron de ratas. Dijeron que quizás fue una mordedura en el búnker, una infección bacteriana que avanzó demasiado rápido. Le aplicaron antibióticos, desinfectaron la zona, pero nada parecía detener el avance de esa cosa que lo consumía por dentro. Y aún así, Henry no dijo una palabra a los médicos, solo observó en silencio, con el ceño fruncido y los labios apretados.
porque él había escuchado historias antiguas, susurradas por campesinos en las aldeas cercanas, cuentos sobre objetos malditos que imitaban cosas inocentes, juguetes con ojos que nunca se cerraban, enterrados junto a secretos que ni los nazis se atrevieron a tocar. Algo había sido despertado, algo que llevaba mucho tiempo dormido, y que ahora, tras la mirada rota de una muñeca de porcelana, había elegido su primera víctima. El aire dentro del búnker comenzó a cambiar. Ya no era solo humedad o moho, era otra cosa. Una sensación densa, como si el espacio mismo se encogiera alrededor de ellos y desde algún rincón oscuro parecía escucharse un susurro, bajo, casi imperceptible, pero real. Y esa noche, por primera vez, nadie durmió, porque sabían que no estaban solos. ¿Alguna vez te has preguntado qué sucede cuando un objeto guarda algo que no puede ser explicado? Cuando detrás de unos ojos de vidrio agrietado se esconde una presencia que no olvida ni perdona. En las horas que siguieron, el cabo Thomas Blake se convirtió en una sombra de sí mismo. Su cuerpo, aunque inmóvil, parecía temblar por dentro. Murmuraba sin descanso, con una voz que ya no parecía suya. Lo que antes eran gritos incoherentes se transformaron en frases cortas, dichas con una cadencia perturbadora, en alemán. Pero Blake no hablaba alemán. Repetía un nombre, Lina. A veces lo susurraba con ternura. Otras veces lo escupía con miedo, como si ese nombre quemara su lengua. «Ella juega conmigo, desde dentro», decía, con los ojos en blanco, clavados en un rincón donde no había nadie. A cada hora su delirio aumentaba. El personal médico intentaba contenerlo, creyendo que la fiebre o el trauma podían explicar su estado. Pero había algo más, una fuerza invisible que parecía envolverlo, que se sentía en el aire, como electricidad estática en la piel. Y entonces ocurrió lo que nadie pudo explicar. Esa misma noche, en la penumbra tensa de la tienda médica, la muñeca apareció junto a su camilla, sentada, inmóvil, observándolo con su ojo de cristal y la boca oscurecida. Mallory estaba seguro de haberla guardado personalmente, encerrada bajo llave en una caja metálica dentro del vehículo de transporte. Nadie admitía haberla tocado. Ningún registro mostraba movimiento alguno. El médico de guardia casi dejó caer su instrumental al verla. «¿Quién trajo esto aquí?», preguntó sin obtener respuesta. La tensión escaló. Mallory, con el rostro endurecido por una mezcla de rabia y confusión, decidió enterrarla él mismo. Cavó una fosa lejos del campamento, entre los restos de un bosque chamuscado por antiguos combates. La cubrió con tierra, piedras, y juró no volver a mencionarla. Pero al volver a su tienda, allí estaba, sobre su escritorio, exactamente en el centro, como si lo esperara. Y esta vez su boca agrietada estaba aún más manchada. Las sombras alrededor parecían más densas y el silencio más pesado que nunca. Henry se negó a acercarse. Solo observaba desde lejos, murmurando oraciones entre dientes. Sabía que ya no se trataba solo de un objeto, era una presencia, una fuerza viva, algo que había encontrado un huésped y no pensaba soltarlo. Desde ese momento, el campamento dejó de ser seguro. Los hombres comenzaron a evitar ciertas áreas. Las radios fallaban, los relojes se detenían, y cada vez que alguien se acercaba al lugar donde había estado Blake, sentía un escalofrío que no venía del frío exterior, sino de algo que caminaba muy cerca, aunque no dejaba huellas. Mallory, agotado por los sucesos inexplicables que envolvían al equipo, enfrentó a Henry en privado. Lo encerró en la tienda de mando, lejos de los oídos del resto, y exigió respuestas. Ya no era momento de suposiciones ni supersticiones. Necesitaba saber qué estaba ocurriendo y por qué todo comenzó justo después de encontrar aquella muñeca. Henry,
con el rostro tenso y la voz baja, confesó lo que había temido decir desde el principio. Durante la ocupación, años atrás, ese mismo complejo subterráneo fue escenario de una operación clandestina del Tercer Reich, un experimento tan secreto y prohibido que ni siquiera figuraba en los registros oficiales. La llamaron Operación Nebelkind, Niños de la Niebla. Según los informes que llegaron a oídos de la resistencia, los nazis, obsesionados con lo oculto, intentaban usar a niños de aldeas vecinas como médiums. Pequeños prisioneros con sensibilidad especial, manipulados por oficiales que creían poder contactar y controlar entidades antiguas, presencias invisibles que habitaban más allá de la comprensión humana. Querían usarlas como armas psicológicas, no para destruir cuerpos, sino para quebrar la mente del enemigo. Los rituales se realizaban en la profundidad de ese cuartel, sin luz, sin sonido, solo cantos lejanos y susurros. Las criaturas que intentaban despertar no tenían nombre. Eran descritas como niebla viva, sombras que se adherían a los huesos, memorias contaminadas. Una niña en particular fue el centro de todo. Hija ilegítima de un oficial, la mantuvieron viva durante más tiempo. Su conexión era más fuerte, o al menos eso creían. Durante días fue sometida a rituales sin interrupción. Nadie sabe con certeza qué ocurrió allí abajo, pero al final algo respondió, y ella nunca volvió a salir con vida. Su muñeca fue hallada días después, intacta, en el centro del círculo ritual. Las marcas en el suelo, los restos de símbolos extraños y las condiciones del lugar provocaron un pánico silencioso entre los pocos soldados que lo presenciaron. El cuartel fue sellado y con la retirada alemana todo fue olvidado o enterrado deliberadamente. No es un objeto, es un recipiente, dijo Henry sin apartar la mirada del suelo. No conserva su memoria, conserva su presencia. La atmósfera dentro de la tienda pareció congelarse. Mallory intentó racionalizarlo, buscar una explicación lógica, pero en el fondo ya lo sabía. Desde el primer momento en que tocó aquella muñeca, había algo más allí, algo que lo observaba desde dentro, que respiraba a través del cristal agrietado y que se alimentaba del miedo que crecía entre ellos. La operación Nebelkind no había terminado, solo había despertado. Mallory ya no podía ignorarlo. Lo que habían despertado no era una casualidad ni una superstición, era real, tangible, palpable en cada rincón del campamento, en cada mirada vacía, en cada silencio que se alargaba más de lo normal. Por eso convocó a Dmitry Volkov, un soldado soviético con reputación extraoficial. Había servido en el frente oriental, donde los límites entre la guerra y lo inexplicable solían desdibujarse. Sabía lo que era enfrentarse a cosas que no tenían rostro, ni explicación. Ambos descendieron de nuevo al búnker. La humedad se aferraba a la piel como una segunda capa. El aire era tan espeso que les costaba respirar, como si cada paso los empujara más adentro de una herida que nunca cicatrizó. Las linternas temblaban, no por fallos técnicos, sino por una energía invisible que interfería con todo lo eléctrico. A los pocos metros los encontraron, docenas de ratas muertas esparcidas por el pasillo. Algunas aplastadas, otras con el cuerpo torcido en ángulos imposibles, pero lo más perturbador eran sus ojos, vacíos, no arrancados, vacíos, huecos, y las mordidas no eran humanas ni animales. Seguían un patrón en espiral, como si algo las hubiera marcado con precisión casi ritual. Volkov se detuvo, su rostro inexpresivo se tensó, cerró los ojos, y susurró algo que Mallory no logró entender al principio. «Ella camina a mi lado», dijo en ruso sin mover los labios. «Canta como si el lugar fuera suyo». No era una metáfora. El soldado sentía claramente una presencia infantil caminando junto a él, ligera,
invisible, acompañada de una melodía apagada, entonada en alemán, que se deslizaba por los muros como un susurro húmedo. Una canción de cuna, repetitiva y antigua, que helaba la médula ósea con cada repetición. Mallory tragó en seco, obligando a sus piernas a seguir avanzando. Los corredores parecían haberse estrechado desde la última vez, las sombras más densas y el silencio más vivo. Al llegar a la cámara principal, la encontraron allí, la muñeca, colocada cuidadosamente sobre una pila de documentos empapados. El papel, seco y quebradizo, manchado con trazos oscuros que alguna vez fueron sangre. No estaba cubierta de polvo ni parecía abandonada. Estaba limpia, como si alguien la hubiera preparado para recibirlos. Su ojo de cristal los miraba. El otro, vacío, parecía observar algo más allá. La boca, más ennegrecida que nunca, dejaba entrever una grieta nueva en forma de sonrisa torcida. Volkov se arrodilló lentamente. No tocó la muñeca, solo la observó con detenimiento, murmurando nombres que Mallory no reconocía. Nombres que, según él, aparecieron en su mente apenas puso un pie dentro de la sala. El horror psicológico comenzaba a calar en sus pensamientos. Mallory sintió un zumbido en los oídos, como si alguien hablara muy cerca de su cabeza. No palabras, sino recuerdos, imágenes que no eran suyas, un cuaderno infantil, un grito ahogado, un uniforme manchado y una niña encerrada en un círculo de sal pidiendo que no la dejaran sola. La misión ya no era destruir la muñeca, era sobrevivir al descenso y rezar para que lo que la habitaba no encontrara otra forma de salir. Volkov ya no tenía dudas. No se trataba de una simple manifestación ni de un fenómeno aislado. Aquello era una entidad parasitaria, una presencia que se aferraba a la muñeca como único vínculo con este mundo. No podía existir sin un ancla física, pero tampoco podía liberarse por completo. Estaba atrapada en un ritual incompleto, interrumpido décadas atrás en medio del caos y del horror. Entre los documentos rescatados, Volkov había hallado fragmentos escritos a mano en alemán antiguo. Eran notas sueltas, llenas de símbolos y frases que recordaban a antiguos textos de invocación. El soldado soviético, con experiencia en lo inexplicable, propuso arriesgarlo todo, intentar un exorcismo improvisado, usando aquellas palabras como guía. Mallory dudó. No era creyente, ni en dioses, ni en maldiciones. Pero después de lo que había visto, ya no confiaba en la lógica. Aceptó. Se reunieron en el mismo punto donde habían hallado la muñeca. Colocaron los documentos a su alrededor. La linterna principal iluminaba la figura inerte sobre el suelo, inmóvil, pero con una tensión que parecía contener algo dispuesto a estallar. Volkov comenzó a recitar. Las palabras salían torpes al principio. Luego tomaron ritmo. Eran guturales, ásperas, como si el aire mismo se resistiera a que fueran pronunciadas. Cada sílaba parecía pesar más que la anterior. Y entonces, la muñeca chilló. No fue un grito humano, ni animal. Fue un sonido agudo, profundo, imposible de describir, como si cada rincón del búnker vibrara con él. Una frecuencia que se metía dentro del cráneo, que hacía temblar los dientes, que alteraba el equilibrio del cuerpo. La lámpara estalló. La oscuridad cayó de golpe, densa como alquitrán. Las paredes comenzaron a vibrar, como si el concreto mismo tratara de alejarse de lo que estaba ocurriendo. Papeles volaban, estantes temblaban. Y entonces Mallory lo vio. Entre las sombras, flotando entre los estantes, apareció un rostro. El rostro de una niña, pero deformado. No por edad, sino por guerra, como si el sufrimiento hubiera modelado su carne. Sus ojos eran huecos, pero dentro de ellos se agitaban formas que no deberían existir.
Abrió la boca. No habló, solo dejó salir una exhalación tan fría que empañó el aire alrededor. Mallory cayó al suelo. Todo se volvió negro. Cuando despertó, el silencio era total. Solo el goteo lejano del agua rompía la quietud. Su cabeza palpitaba, su cuerpo temblaba. A su lado, Volkov yacía en el suelo, con los ojos completamente enrojecidos, cubiertos por una fina película de sangre. Murmuraba palabras sin sentido, idiomas que Mallory no conocía, nombres, fechas, cifras, y la muñeca, intacta, estaba allí, junto a Volkov, inmóvil, con su cabeza ligeramente inclinada hacia un lado, como si observara y esperara, porque lo que sea que había dentro de ella no quería ser liberado, solo quería seguir jugando. Volkov fue evacuado esa misma madrugada al hospital de campaña, ubicado en las afueras de Argentan. El trayecto, aunque breve, pareció eterno. No respondía a estímulos, su cuerpo apenas reaccionaba, y sus labios seguían murmurando palabras que ningún médico pudo identificar. En las primeras horas, los signos vitales comenzaron a desvanecerse. Su piel se agrietaba como pergamino seco y una tonalidad grisácea invadía su rostro. Las venas de sus brazos se oscurecieron, como si algo circulara dentro de él que no era sangre. El equipo médico, impotente, no encontró explicación. No había signos de infección convencional, ningún virus, ningún agente químico. Solo un deterioro acelerado, como si el propio tiempo se estuviera pudriendo dentro de su cuerpo. Mallory, incapaz de descansar, era asediado por pesadillas. Cada vez que cerraba los ojos, la veía, la muñeca sobre su escritorio, moviendo levemente la cabeza, como si supiera que lo tenía atrapado. Las paredes de su mente ya no eran suyas. Soñaba con niños en círculo, entonando cantos que no comprendía y con una niebla espesa que avanzaba entre ellos, buscando un nuevo cuerpo que habitar. Desesperado, volvió a los documentos recuperados del búnker. Necesitaba respuestas. Las encontró en una carta, fechada en 1942, con el sello de las SS y la firma temblorosa de un comandante cuyo nombre había sido borrado intencionalmente. La carta era precisa, fría. Describía el progreso de la operación Nebelkind y cómo los niños seleccionados lograban, tras semanas de aislamiento y rituales, servir como canales para una presencia que los altos mandos denominaban Der ewige Gast, el huésped eterno. No era una criatura física, no tenía cuerpo, era una entidad nacida del vacío, de la desesperación colectiva, de la ruina emocional provocada por la guerra. Se alimentaba de lo que no se veía, culpa, recuerdos truncados, dolor silencioso. Se adhería a los pensamientos como moho en los muros de un refugio húmedo. Pero para manifestarse necesitaba un vínculo físico. La muñeca era ese puente. Un recipiente infantil que, por su naturaleza simbólica y su proximidad al ritual, quedó impregnado con la esencia de la entidad. Cada vez que alguien la tocaba, la reconocía o la temía. El huésped eterno se fortalecía. No tomaba cuerpos por la fuerza. Los corroía desde dentro, poco a poco, hurgando en sus memorias, desenterrando traumas, amplificando emociones hasta que el individuo se rompía. Volkov había sido el más reciente huésped, pero no sería el último. Mallory, con el rostro cubierto de sudor frío, dejó caer la carta sobre la mesa. Afuera, el viento silbaba entre las lonas del campamento y durante un breve instante creyó escucharla de nuevo. La canción, la misma voz infantil, entonando la misma melodía alemana, justo detrás de él. La línea entre la cordura y el abismo se había vuelto delgada. Mallory lo sabía, lo sentía en su piel, en su respiración entrecortada, en el eco persistente de esa voz infantil que lo seguía incluso con los ojos abiertos. Volkov no se recuperaría.
Los médicos ya evitaban entrar a su carpa, y en el campamento los hombres susurraban rumores que nadie se atrevía a confirmar. Mallory tomó la decisión, la única opción que quedaba. En una mañana sin luz, viajó solo a Saint-Lô. La ciudad seguía devastada, sus calles cubiertas de escombros, sus casas abiertas como bocas rotas. Pero allí, entre las ruinas, aún resistía una iglesia bombardeada, de piedra negra y vitrales vacíos. Su torre estaba destruida, pero el altar seguía en pie. Y un capellán envejecido, con el rostro marcado por la guerra, aún oficiaba misas clandestinas para los soldados que no buscaban victoria, sino redención. Mallory no pidió ayuda, solo entró. El interior del templo estaba en silencio absoluto. Las paredes rezumaban humedad y el incienso parecía no haber sido encendido en semanas. Las pocas velas que quedaban temblaban con una brisa invisible, como si el lugar mismo supiera lo que estaba por suceder. Mallory caminó hasta el altar, colocó la muñeca sobre la piedra agrietada. Frente a ella extendió los documentos rescatados, temblando levemente, y leyó en voz baja las palabras finales del ritual inacabado. No entendía del todo su significado, pero cada sílaba le dolía en la garganta, como si desgarrara algo más que su voz. Entonces el viento cambió. Una ráfaga gélida recorrió el templo, tan helada que las lágrimas se congelaron en sus mejillas. Las velas se extinguieron de golpe, dejando la iglesia sumida en una oscuridad densa y cerrada. El aire se volvió tan espeso que apenas podía respirar, y en ese instante lo sintió. Alguien pequeño, frágil, lo abrazó por la espalda. Sus brazos eran delgados y su contacto helaba los huesos. Una voz, cerca de su oído, le susurró con una ternura dolorosa: «¿Por qué me dejaste sola?». Mallory no pudo moverse. El peso de la culpa lo inmovilizó. No sabía si la pregunta era real o nacida de su propia mente desgarrada. Solo podía escuchar su respiración y el silencio posterior. Cuando abrió los ojos, la muñeca ya no estaba. Solo quedaba un montón de polvo gris desparramado sobre el altar como ceniza de un fuego antiguo. El aire seguía frío, pero la presión había desaparecido. No había gritos, no había sombras, solo un vacío profundo y la certeza de que algo se había cerrado. Mallory cayó al suelo sin emitir sonido. Su cuerpo no aguantó más. El peso de todo lo que había visto, sentido y liberado lo arrastró a la inconsciencia. La iglesia permaneció en silencio, pero bajo la piedra, el eco del susurro aún vibraba, como si lo que fue encerrado todavía recordara. Mallory nunca volvió a ser el mismo. Fue dado de baja semanas después, con un diagnóstico que apenas rozaba la superficie de lo que había vivido. Agotamiento, nervioso severo. Pero los médicos no sabían que cada vez que cerraba los ojos, aún sentía el peso helado de aquellos brazos pequeños rodeando su espalda, que a veces despertaba empapado en sudor, con la sensación de haber escuchado, una vez más, ese susurro junto a su oído: «¿Por qué me dejaste sola?». Dmitri Volkov, en cambio, nunca regresó del todo. Permaneció internado en una unidad psiquiátrica, sin reconocer rostros, repitiendo los mismos cantos en alemán que escuchó durante el ritual. Sus ojos seguían enrojecidos, sus dedos temblaban constantemente como si tocaran algo invisible. Nadie se atrevió a interrogarlo. Nadie quiso saber qué seguía viendo. En el Archivo Central de Guerra británico, el expediente Morten, Casolina, fue sellado bajo el nivel más alto de confidencialidad. Clasificado como parte de las operaciones no convencionales, recibió una sola orden final: no abrir, y desde entonces nunca más fue consultado. Años más tarde, los rumores comenzaron.
Soldados que habían formado parte del escuadrón original fueron desapareciendo en circunstancias difíciles de explicar. Algunos comenzaron a hablar de sueños extraños, de una niña que los observaba desde rincones oscuros, sin moverse, una figura inmóvil, con un lazo gris en la espalda. Otros afirmaron haber despertado de madrugada con una pequeña muñeca de porcelana sentada a los pies de la cama, observándolos con un solo ojo de cristal. Ninguna familia confirmó haberla visto. Nadie volvió a hablar de eso. Pero en los pasillos olvidados de algunos hospitales militares aún se conservan notas sueltas, informes incompletos, páginas arrancadas. Y si uno busca con atención en ciertas ruinas cerca de Mortain, puede encontrar, entre la maleza y los escombros, las marcas del ritual aún grabadas en piedra bajo el musgo, esperando. Porque lo que encontraron allí nunca fue destruido del todo. Solo cambió de forma y sigue buscando, no un enemigo, sino alguien que lo mire, alguien que lo recuerde, alguien que no se atreva a soltarlo. ¿Conocías esta historia? ¿Qué habrías hecho tú si hubieras estado allí en ese segundo descenso? ¿Crees que hay otras historias como esta, ocultas en archivos sellados, esperando a ser contadas? Si esta historia te dejó pensando, no dejes que se pierda en el olvido. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para descubrir más secretos enterrados por la guerra. Gracias por quedarte hasta el final. Pero recuerda, hay cosas que es mejor no buscar. Nos vemos en el próximo relato, si es que aún estás aquí.